¿cuándo volveremos a esa normalidad? De eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de ver cuándo vamos a volver a esa normalidad o analizar el tema de la normalidad, vamos a pensar primero qué es esa normalidad. ¿Qué es para ti esa normalidad? ¿O qué es o qué era normal antes de toda esta locura y de toda esta pandemia y de todo esto que ha pasado a nivel global? ¿Qué era normal? De eso vamos a hablar. Porque, ¿sabes algo? Tenemos que empezar por definir lo que es normal para nosotros, ¿sí? Y cómo nosotros podemos desde allí entender qué es lo que queremos que venga. ¿Y si será que viene eso que nosotros queremos que venga? Esa normalidad, ese... Hoy vamos a analizar eso. Vamos a hablar de eso, ¿ok? Tal vez para ti el tema de que todo vuelva a ser normal tiene un estándar diferente que para la persona que está al lado, ¿sí? Por ejemplo, tal vez estar agitado era normal, ¿sí? Estar peleados en algunas personas es normal. Estar angustiados era normal. Estar temerosos era normal. Estar esclavizados era normal, ¿sí? Y es difícil cuando tenemos tantos años acostumbrados a que eso, estar agitados, peleados, angustiados, temerosos, eso sea lo normal. Es difícil, porque como tenemos tanto tiempo viendo la vida así, consideramos que eso es normal y cuando te cambian en la definición de caos es cuando cambia la norma, ¿sí? Es un caos, no importa si cambia para bien o cambia para mal, las dos son caóticas. Una persona que nunca ha visto nada, cuando ve algo, entra en caos. Y una persona que veía algo y ahora no ve nada, entra en caos, ¿sí? Son caos diferentes. Y fíjate que es difícil dejar algo que asumes desde toda la vida así. Y una de las cosas con las que más tenemos que luchar nosotros es contra el pensamiento arraigado, ese patrón que nosotros tenemos, ese patrón donde hay un surco. Hemos caminado tantas veces ese mismo camino que hay un surco que, de esto hemos hablado bastante, un surco que siempre nos hace repetir la misma conducta, ¿sí? Entonces llega esta pandemia y el surco ya no lo podemos caminar más y entramos en caos, ¿sí? Hoy voy a poner de ejemplo a el pueblo de Dios, el pueblo israelí, cuando trató de salir de Egipto, cuando abandonó Egipto, ¿sí? Dejaron lo que era normal. Para ellos normal era la esclavitud. Era normal que siempre habían sido esclavos. Tenían años siendo esclavos, ¿sí? Entonces dejar esa esclavitud fue duro, fue un caos para ellos. El proceso de crecer, muchachos, el proceso de crecer, de querer crecer, implica dejar algo porque algo nuevo entra en nuestra vida. La vida es un intercambio de cosas. La vida no es todo por nada. Eso no existe en una vida normal. En la vida todo tiene un precio. Los americanos le llaman trade-off life. La vida es un trade-off. Es un intercambio, ¿sí? Y hacer ese intercambio no es fácil. Hacer el intercambio para el pueblo de Dios, dejar
La esclavitud no fue fácil. Fíjate lo que estoy diciendo. Y espero que lo podamos entender y aplicar a nuestro contexto actual. No es fácil dejar la esclavitud, no es fácil dejar los patrones que nos hacen daño. Porque eso es lo que hemos visto, porque ahí está el surco, porque eso es lo que hemos caminado. Es decir, cambiar no es fácil. ¿Sí? Los cambios tienen que ser en muchos casos forzados. Hay cambios que tienes que forzar tú, que tienes que forzarlos tú. O lo forzas tú por voluntad e inspiración, o lo forza Dios porque hay una circunstancia que pasa en tu vida y te forza a cambiar. ¿Sí? A Dios le tocó forzar el cambio de su pueblo para sacarlo de la esclavitud. No fue fácil. Si tú analizas los eventos que pasaron, Dios forzó al faraón para dejar ir a su pueblo. Le mandó, ¿cuántas plagas le mandó? Vamos a ver cómo está esa cultura bíblica. ¿Cuántas plagas creen ustedes que le mandó Dios al faraón? ¿Cuántas plagas? Dígame por el chat o dígame por acá, por el Instagram, ¿cuántas plagas cree usted que le mandó para poder crear las condiciones para que salieran de Egipto? ¿Cuáles son? ¿Cuántas plagas? Dígame. Carlos dice 7. Yo sabía que iban a decir 7. Les voy a dar una pista. ¿Cuántos mandamientos son? ¿Cuántos mandamientos? El mismo número de mandamientos es el mismo número de plagas. 10, Marlene, así es. Frank, excelente. Carlos, 10. Fueron 10 plagas. 10 plagas. Hubo una plaga que a mí me impactó, fue la plaga de los sapos. ¿Sí? Los sapos salían por todas partes. Tú ibas a tomar café y cuando estabas tomando, ¡pum!, salía un sapo. Imagínate eso. Tú agarrabas la almohada y habían 4 sapos en la almohada, en la funda. En el baño ibas a orinar, levantabas la poceta, 7 sapos. Imagínate qué locura, ¿no? Sobre todo para los que no nos gustan los sapos. Entonces, el punto es que él tuvo que usar 10 plagas. 10 plagas para poder poner al faraón en una posición donde dejara ir a su pueblo, que eran sus esclavos, por años. ¿Sí? Cambiar no es fácil. A Dios le costó eso, Dios tuvo que forzarlo. ¿Sí? Eso está en Éxodo 14:5, para que usted lo busque y lo lea y lo medite. Y fíjate que dice, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, ya el pueblo se estaba yendo, de hecho se fueron así, rapidísimo, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió en contra del pueblo, es decir, cambiaron de opinión, ¿sí? Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo los dejamos ir? ¿Sí? ¿Cómo dejamos ir a Israel, a ese pueblo que ya no nos va a servir? O sea, se arrepintieron, ¿sí? Fíjate que eso que era una pérdida para el faraón, era una ganancia para el pueblo de Israel, ¿ok? Eso que representaba muerte, las plagas, la muerte de los niños, la muerte de los menores, representó libertad para el pueblo. Fíjate que es un cambio. Todo tiene un precio. La libertad no es gratis. Nada es gratis. Todas las cosas que tú disfrutas hoy, alguien pagó el precio por ellas. Y nuestras próximas generaciones van a disfrutar de las cosas que nosotros paguemos el precio. Eso tiene que estar claro en nuestra mente. No hay nada gratis. Los americanos dicen, no hay ningún desayuno gratis. No existe la comida gratis. ¿Sí? Entonces, a veces Dios necesita que nosotros apaguemos lo que nos distrae para poder ver lo que Él tiene para nosotros. A veces nosotros tenemos que pasar por un proceso de pérdida para poder lograr una ganancia. ¿Sí? Pero a nosotros nos cuesta el proceso, la palabra incluso proceso, no nos cuesta, es difícil de articular, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a dejar ir. El título de esto pudiera ser Aprender a dejar ir. ¿Cuándo volveremos a esa normalidad? Esa normalidad de antes de marzo 2020. ¿Cuándo volveremos?
Tienes que aprender a dejar ir eso. Tienes que aprender a dejar ir para poder aprender la lección que necesitamos aprender, para poder recibir lo que Dios quiere darnos. Aprender a dejar ir. ¿Sabes? A veces las puertas cerradas, a veces el rechazo, a veces las cosas negativas que nos pasan, son lecciones que necesitamos para poder aprender después, para poder avanzar a un nivel mejor. Es fácil, por ejemplo, nosotros ahorita vemos, óyeme, qué bueno que el pueblo de Israel salió de la esclavitud, qué bueno que se fueron, bueno, les tocó duro por el desierto, pero hoy en día, de aquí para atrás, ver las lecciones es muy fácil. Es muy fácil. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de algún reto que tuviste que pasar hace 5, 15, 20 años? Y ahorita dices con tranquilidad, con madurez, qué bueno que pasamos por allí, qué bueno que fuimos fuertes, qué bueno que tuvimos esa situación, pero la salimos adelante, qué bueno que Dios nos bendijo. Pero en ese momento, de atrás para adelante, verlo era diferente, era con miedo, había, ¿cómo te digo? Había incertidumbre, ¿sí? A ver, recuerda una época difícil tuya. Yo recuerdo que empezando los 90, para mí fue difícil el año 92. Choqué el carro casi pérdida total, me quedé sin trabajo, no estaba estaba en 2 emisoras, pero no estaba en ninguna, o dejé una para otra y no me contrataron. Fue un año complicado, pero yo me alegro de que yo pasé por ahí porque tuve que reinventarme. Hoy en día dije, qué bueno que me reinventé, qué bueno que me pasó eso, qué bueno que pude entender algunas cosas de la vida que fueron difíciles, era incertidumbre en ese, de ahí hacia adelante, pero de adelante hacia atrás, no sé si me explico, hoy en día lo vemos con tranquilidad. Probablemente dentro de 10 años lo que te angustie hoy lo veas con tranquilidad y dependiendo de las decisiones que tomes hoy, vas a verlo con tranquilidad y paz de haber tomado las mejores decisiones, ¿sí? Entonces, muchachos, a veces tenemos que aprender a ver que nosotros tenemos que estar lejos de las cosas que nos estancan. El pueblo de Dios tenía que estar lejos del faraón para poder avanzar. No podían seguir cumpliendo la misión que estaban llamados a cumplir si seguían siendo esclavos. Dios tuvo que sacarlos de allí. Dios tuvo que sacarlos de esa normalidad que era para ellos la esclavitud. Dios tuvo que sacudir su vida. Dios tuvo que sacudirlos para que pudieran apreciar, porque estaban estancados, ¿sí? Fíjate que la apreciación vuelve a ser una palabra importante, muchachos. Una palabra vital en nuestra vida. Apreciar. La apreciación, apreciar lo que tenemos. Apreciar las personas que están vivas ahorita. Todo lo que está vivo ahorita va a morirse. ¿Entiende eso? Eso no es fácil de entender. Eso nos hace apreciar mientras viva la gente. ¿Sí o no? La salud se puede deteriorar de la noche a la mañana. Tú aprecias la salud cuando esa normalidad de la salud era tan normal que no la apreciaba. Cuando llega la enfermedad, tú quieres que vuelva a esa normalidad, ¿cierto? Pero tenías que pasar por esa enfermedad para volver, pero cuando vuelves no eres igual, no es igual que antes. Por eso esa normalidad no vuelve cuando aprendes la lección. Tú aprecias la comida cuando has pasado hambre, ¿sí? Dios nos manda a apreciar momentos. La vida son momentos. El rey David decía, hazme saber lo efímera que es mi vida. Enséñame lo corto de mis días. Porque cuando sé que es corta, la aprecio. Cuando sabes que se va a acabar algo, lo cuidas. Dios nos enseña a apreciar eso, a apreciar las personas, a apreciar los momentos, las cosas. Usted se despertó hoy, su esposa, su esposo, su familia, sus hijos, su mamá, su papá, su gente, su perro, su mascota, están vivos, están bien, aprécielo. Dele gracias a Dios, ¿sí? Ahora, ¿ustedes creen que el pueblo de Dios quería salir de la esclavitud?
Sí, sí querían. ¿Qué esclavo no quiere ser libre? Claro que querían. Pero cuando estaban en el desierto, fíjate esto, cuando ya estaban en el desierto, ellos añoraban la comida de la esclavitud. O sea, al menos comíamos verduras, decían. Creo que es la cita exacta. Al menos comíamos. Ellos estaban rumbo a la libertad, añorando la comida de la esclavitud. Fíjate que quitarles eso les llevó a apreciar el alimento, porque cuando lo tenían, no lo apreciaban. ¿Cuántos de nosotros ahorita apreciamos un abrazo, visitar a la familia, el andar sin máscaras? ¿Cuántos de nosotros ahorita apreciamos la posibilidad de poder viajar sin tener que vacunarte, sin tener que estar haciéndote pruebas de PCR ni nada de eso? ¿Cuántos de nosotros apreciamos poder hacer reuniones multitudinarias, encontrarnos en vivo, en lugar de estar viéndonos solamente por una cámara, poder encontrarnos en un evento, poder abrazarnos, poder saludarnos? ¿Cuánto extrañamos eso? ¿Lo apreciamos ahora? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no lo podemos tener. ¿Cuándo volverá esa normalidad? Esa normalidad de ser malagradecidos no debería volver nunca. Si nosotros pasamos por este pedacito aprendiendo, ¿sí? Dios nos enseña a apreciar, o al menos quiere que nosotros aprendamos a apreciar. Ahora, tú estás aquí, estás vivo, agradece, alaba a Dios. Tu familia está, dale gracias a Dios. Dios nos está enseñando a dejar ir para poder recibir, ¿sí? Por ejemplo, si tú eres muy controlador, ¿sí? Tú tienes que saber todo, tú tienes que controlarlo todo. Probablemente tú estás aferrado a que vuelva a esa época donde tú lo controlabas todo. Y como ahora no puedes controlar muchas cosas, estás aferrado. Tú sabes que estaba viendo un video para preparar el tema de hoy y un pastor estaba contando que el tema de los fisicoculturistas, la gente que practica con pesas, y la lesión más común de ellos no es por el peso que levanta. La lesión más común de la gente que hace pesas es en eso que llaman ¿cómo se llama? Esta parte del cuerpo, la muñeca. Es una lesión de muñeca, es una lesión por aferrarse a la pesa. Fíjate que no es por alar el peso, sino por apretar. Eso es lo que lesiona a la mayoría de las personas. No es levantar la mancuerna, es apretarla, aferrarte. ¿Cuántos de nosotros estamos aferrados? Aquí ojalá vuelva, donde yo controlaba todo, ¿sí? A veces nosotros tenemos que soltar la mancuerna, soltarla, dejar ir. Si tú agarras un poquito y dejas ir y alas la pesa, vas a tener más fuerza sobre el peso que estás alando, ¿sí? Dios quiere mostrarnos quién tiene el control. Y yo creo que es mejor que Él tenga el control, no sé tú. Yo creo que si todo va a ser normal, quiero que lo normal sea que el control lo tenga Dios. Que lo normal sea agradecer. Que lo normal sea apreciar. Esa normalidad sí la quiero, ¿sí? Ahora, ¿qué quieres tú que sea normal? ¿Qué tenemos que volver a aprender, muchachos? Hoy es un día de reflexión. ¿Qué tenemos que desaprender? Porque nosotros seres humanos somos facilitos de echarnos a perder, rápido. Se nos olvida todo rápido, ¿sí? ¿Cuál es el punto de referencia sobre lo que es normal? De ahora en adelante, después de que todo esto esté pasando, ¿cómo vamos a apreciar la vida? ¿O vamos a volver a ser tóxicos como antes de la pandemia? ¿Sí? Fíjate que la cosa no es que solamente Dios cambie nuestros corazones, sino que nosotros también, con un nuevo corazón, cambiemos nuestros hábitos. Porque si yo tengo un nuevo corazón, la Biblia dice que tenemos un nuevo corazón, ¿sí?
Nacemos de nuevo. Pero si yo tengo un nuevo corazón y tengo los mismos hábitos, estos hábitos me dañan mi nuevo corazón. ¿Sí? Tenemos que tener un nuevo corazón y nuevos hábitos. Dios está tratando de librarnos de cosas que no necesitamos. Dios está tratando de librarnos de esa actitud donde no aprecio, donde soy pesimista. Esa actitud no la necesita. Pero quitarte eso no va a ser fácil. No va a ser fácil. Implica un sacrificio. Lea Romanos 12:1 y se va a dar cuenta de que el sacrificio es corporal, el sacrificio es de nosotros. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. ¿Sí? Eso que llamas normal lo tenemos que sacrificar. No es normal. Es viejo. Es la zona cómoda, era como veíamos la vida, era la zona conocida, muchachos. ¿Sí? Dios está tratando de darnos algo nuevo. Un nuevo corazón con nuevos hábitos. La misma carta de Romanos, en el mismo capítulo 12, pero el siguiente verso, el 2. 12:2 en Romanos. Ahí hay un llamado. A mí me parece que es vital que nosotros tengamos esto tatuado en el corazón. Dice, no se conformen a este siglo. Transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué más queremos? ¿Qué más claridad en la Biblia? Está hablándonos al oído, muchachos. Nos está diciendo, no se conformen. No se conformen. ¿Qué es conformarse? Es configurarse, es crear un corral, es crear una zona. Todo esto pasó para que no nos conformemos, para que nos demos cuenta de que existe un mundo que agradecer, un mundo que cuidar, un planeta. Somos frágiles, la vida es corta. ¿Sí? No se conformen, transfórmense. ¿Pero cómo te transformas? Por la renovación del entendimiento. Hoy en día lo llamamos neurociencia, pero está escrito hace más de 2000 años. ¿Sí? Transfórmate por la renovación del entendimiento, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nunca vamos a ver la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta hasta que no renovemos nuestro pensamiento. ¿Sí? Tú no vas a recibir más hasta que no estés dispuesto a dejar ir. ¿Sí? Fíjate que la gente que es conformada, el conformado está conformado de lo que pasa de afuera hacia adentro. Bueno, me conformé, ¿sí? Me conformo porque viene de afuera hacia adentro, pero la transformación viene de adentro hacia afuera. Y dice, no se conformen, transfórmense. Está diciéndonos, no estén pendientes de lo que pasa afuera, sino hagan el cambio desde lo que pasa adentro. No esperen que la situación económica cambien desde adentro para que la situación económica cambie. No esperes que alguien te aprecie, apréciate para que alguien te aprecie. Fíjate que la energía viene de adentro hacia afuera, ¿sí? Es Dios llamándonos a transformarnos desde adentro. Ahí es donde vamos a poder entender la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sabes? A veces pasan cosas como estas cosas, estos cambios. El caos, el cambio de repente de lo que era normal. Cambio para bien o cambio para mal. Por ejemplo, al pueblo de Israel, cuando salieron de la esclavitud, hicieron un cambio repentino hacia la libertad. Fíjate que ellos, si tú revisas Éxodo, te vas a dar cuenta en el libro de Éxodo que los israelitas salieron de repente, no les dio chance ni siquiera de despedirse. No les dio chance. Entonces, pero eran esclavos. ¿De quién se iban a despedir? De sus apegos, porque también siendo esclavos tenían apegos. Tenían gente que conocían. No, ellos salieron a medianoche, salieron de repente, ¿sí? A nosotros
de repente nos cambió la vida con esta pandemia. Nos cambió la vida. Mucha gente no pudo ni despedirse de la vida anterior. Mucha gente no pudo ni siquiera guardar el luto de la empresa que tuvo que cerrar, porque la tuvo que cerrar, porque todo le cambió. No pudieron guardar ese luto. Y a lo mejor hay muchos que están todavía en ese duelo y ya ha pasado un año y más y medio, ¿no?, de la pandemia. Y hay gente todavía con el duelo de eso, y eso es delicado. La gente que estudia la conducta humana dice que un periodo sano de duelo va entre 6 y 8 meses. Si después de 6 y 8 meses sigue, no es que no te duela, sigue impidiéndote vivir esa pérdida, ya es patológica. El duelo es patológico, ¿sí? Si ya no puedes, no quieres ni bañarte, ni caminar, ni hacer, ni salir, ni haces nada por ti, ya es patológico. Ya es una depresión que requiere de una acción, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante. Ellos salieron de repente, el pueblo de Israel. A nosotros nos tocó también salir de repente de esa normalidad, ¿sí? El reto es ese. ¿Qué reto tuvieron ellos? Tuvieron que dejar ir eso. Pareciera que era más fácil para ellos porque estaban caminando hacia la libertad. Pero ¿sabes algo? Ahorita, ¿cuántas personas no están añorando lo malo de antes simplemente porque lo malo es conocido? Atendiéndole a ese dicho que dice, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Que incluso forma parte de la cultura hispana, latinoamericana, ¿sí? A nosotros nos cambió la vida, no pudimos despedirnos. ¿El reto cuál es? Aprender a dejar ir lo que ya no está. No estar aferrado a que las cosas vuelvan a ser como antes. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, muchísima gente en Venezuela dice, ¿cuándo volveremos a la Venezuela donde éramos felices? Esa Venezuela, eso que llaman la Cuarta República y todo eso, no hay manera de repetirla. Porque los que vamos a integrar el país, o los que vivimos, o los que vamos a vivir, o los que van a regresar, o los que van a hacer un cambio y van a quedarse, van a construir o vamos a construir un país nuevo, diferente, con nuevos retos. ¿Sí? Despidiéndonos de la vida anterior, asumiendo una nueva realidad. Ahora es cuando más se necesita la fe, muchachos. Necesitamos voces de esperanza, fe. Cuando no sabes lo que viene, tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre con certeza. Eso es difícil de lograr. En la incertidumbre porque no sé qué viene, pero con la certeza de que Dios no me abandona. En la incertidumbre de que puede ser difícil, pero con la certeza de que pase lo que pase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí me explico? Tú y yo tenemos que aprender a hacer ese cambio, pero ese cambio es una transformación. Ese cambio no, cuando yo camino, aunque sea incierto por fuera, camino con seguridad por dentro porque estoy transformado por dentro. Pregúntate, ¿qué es lo que quiere Dios que yo desaprenda? ¿Qué quiere Dios que yo ya no haga más? ¿Sí? Si tú y yo tenemos la certeza de que Dios va a estar allí, no va a pasar nada. Hay una promesa, tenemos una nueva naturaleza. Cuando tú reconoces que Jesús es el camino, la verdad y la vida, lo reconoces, lo confiesas como tu Señor y Salvador, es un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, una nueva configuración interna. ¿Qué necesitamos? Esa nueva naturaleza es vital, pero necesitamos, ¿sí?, una nueva normalidad. Que sea normal para ti creer, que sea normal para ti confiar en Dios. ¿Tienes un nuevo corazón? Sí, necesitas un nuevo hábito. El hábito de buscar las cosas de Dios, el hábito de consultar, meditar su palabra, el hábito de tener fe, ¿sí? Entender que lo que viene es mejor, entender que la nueva casa es mejor que la primera casa. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta la primera casa porque es la que conocemos. Y nos gusta lo que conocemos. Nos da miedo lo desconocido.
Pero tenemos que tener fe en que lo desconocido es bueno, porque ahí está la fe. Dios desestabiliza lo de afuera para proteger lo de adentro. Así de sencillo. A veces pasan cosas en tu vida para hacerte más fuerte. A veces suceden pérdidas que terminan después siendo ganancias. Dios nos está enseñando a dejar ir, muchachos, a fluir, a relajar, a no tener la lesión del que levanta la pesa porque agarra muy duro la pesa, ¿sí? Necesitamos dejar ir, empezando por esa necesidad de saberlo todo, de controlarlo todo, yo ya tenía todo planificado, ya desde mi 2020 yo venía para arriba, todo lo estaba haciendo súper bien, todo iba maravilloso y me cae esto, ¿sí? No es que todo iba maravilloso, sino que todo lo estabas controlando y ahora te sacaron de la ecuación el poder controlar. Esa libertad que nosotros queremos no va a ser fácil, no va a ser fácil. La libertad que nosotros gozamos hoy, esa libertad fue costosa, hubo que pagar un precio. Un pueblo libre se ganó esa libertad. Si nosotros no somos libres, no la tenemos que ganar, ¿sí? Y no va a ser fácil. Dios le dijo a Moisés eso. No va a ser fácil. El corazón del faraón está endurecido y no va a ser fácil. Y Dios podía eliminar al faraón, pero lo hizo para que tanto el faraón como nosotros, miles de años después, pudiéramos entender que los cambios no son fáciles, que la vida es un intercambio de cosas, ¿sí? Que tú y yo tenemos que entender que si nosotros, eso que llamamos normal, probablemente es normalmente enfermo, ¿sí? El faraón, hasta el faraón cambió de idea, o sea, ya apenas estaban saliendo, él cambió los planes. Revisen otra vez el libro de Éxodo en el capítulo 14, verso 5, y vean cómo él dice, pero ¿cómo los dejamos ir? ¿Sí? Hay una traducción de la Biblia que dice, el corazón del faraón se volvió contra el pueblo de Dios. ¡Wow! Nosotros también anhelamos lo conocido. Nosotros anhelamos lo dañino, aunque es dañino porque es conocido. Y ¿sabe? Fueron 10 plagas las que tuvo que mandar Dios al faraón para poder hacerlo, forzarlo a dejar ir al pueblo de Israel. No fue nada fácil. 10 plagas, una tras otra, una tras otra. No fue fácil para Dios. Ahora, incluso, y hago un insert aparte acá, tampoco fue fácil para Jesús montarse en la cruz. No fue fácil para él. De hecho, oró y dijo, si puedes pasar esta copa de mí, pásala, pero sino que se haga tu voluntad. No fue fácil caminar el Calvario para lograr nuestra libertad espiritual. No fue fácil porque la libertad no es fácil. Ser libre no es fácil. Ser libre de querer estar en el pasado no es fácil. Ser libre de añorar lo malo porque es conocido no es fácil. 10 plagas le tomó al faraón. Ahora le voy a decir algo. Aunque fue difícil, para Dios fue más fácil, escuchen esto, fue más fácil hacer que el faraón dejara ir al pueblo, fue más fácil que dejar que el pueblo dejara ir al faraón. No sé si me explico. O sea, ya pocos kilómetros ya en el desierto, cuando empezó la parte salvaje del desierto, ya se querían regresar. Ya el pueblo de Dios se quería regresar a la esclavitud. Ya querían comer las verduras, las sobras que le daban en la esclavitud. Fue difícil convencer al faraón, fue difícil, pero para Dios fue más difícil convencer a su pueblo de que no debían volver a la esclavitud. Qué increíble, ¿no? Y fue difícil lo del faraón, pero fue más difícil lo del pueblo. ¿Sabe?
¿Por qué es tan difícil? Porque nos cuesta a nosotros cambiar el corazón. Nosotros tenemos que tener un nuevo corazón, muchachos. En Cristo nosotros tenemos una nueva creación. Lo más duro son los hábitos. Dios nos da fácilmente un corazón nuevo, pero lo más duro son los hábitos. Los hábitos son los que nos sacan del juego. Dios está tratando de liberarnos de eso, de los hábitos viejos. ¿Sí? Ese hábito de creerte tú el centro del universo, de que todo tiene que pasar por ti, por tu control, de tener el control, de que lo tuyo primero, lo tuyo segundo, lo tuyo tercero. ¿Sí? Eso es difícil. Y aprender a vivir sin esa normalidad, eso que llamamos normal, que era normal, yo controlaba, yo iba, yo hacía lo que quería. Vivir sin lo que nos quitaron no es fácil, ¿sí? Por ejemplo, una persona que es muy sensible, esa persona que se ofende por todo, esa persona que no se le puede hablar, ¿sí? Esa persona que se amarga la vida facilito. Para Dios es fácil perdonarla, porque Dios tiene un corazón que perdona, ¿sí? Pero para esa persona, empezar a dejar ese hábito de ser vidrioso, de ser delicado, de ser amargado, es difícil. Para Dios, fíjate lo que acabo de decir, para Dios es fácil perdonarlo, Él lo perdona, tiene el corazón orientado al perdón. Pero para el perdonado, cambiar ese hábito de ofenderse, de estar pendiente de que todo lo hacen contra él, es difícil. ¿Sí? ¿Por qué es difícil? Porque tú no puedes recibir lo nuevo que Dios quiere darte si estás aferrado a viejos hábitos. No puedes. Dios no puede darte cuando tienes las manos agarradas. Tienes que soltar para que te den. Es un principio de sentido común. Si tú estás así agarrado, ¿cómo Dios te da? Tienes que soltar. No puedo recibir lo fresco si no suelto lo viejo. ¿Sí? Dios tiene mejores planes, pero esos planes no son operativos si tú y yo no estamos dispuestos a soltar. ¿Sí? ¿Cuántos creen aquí que Dios tiene mejores planes que nosotros? Que Dios tiene más creatividad que nosotros, que Dios tiene mejor imaginación que nosotros. Por supuesto, lean la Biblia, Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara Dios, planes de bienestar y no de calamidad, para darle futuro y esperanza. Mira qué bello. Yo sé los planes, tú y yo no lo sabemos, pero no importa si tú y yo sabemos o no sabemos. Si Dios sabe los planes, eso es lo que importa. Un futuro y una esperanza. Entonces, antes sabíamos, antes de la pandemia, en esa normalidad sabíamos, ahora no sabemos. ¿Cuándo volveremos a esa normalidad? Si esa normalidad es lo que importa para ti, el saber, el controlar, el volver a los viejos hábitos, es mejor que no vuelva. ¿Sí o no? No necesitamos saber. No es volver a lo que era antes, no es volver a esa normalidad, entre comillas. Es ser alguien nuevo, muchachos. Recuérdenlo. No se conformen, renuévense mediante el entendimiento. Y el entendimiento, ¿de dónde viene? De adentro hacia afuera. La renovación es de adentro hacia afuera. El conformismo es de afuera hacia adentro. ¿Sí? Tú y yo somos una nueva criatura. Hay una canción que me encanta. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Yo canto mal, pero yo canto bien, pero suena mal. Dice 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son nuevas. Tú y yo tenemos que aprender a no conformarnos, sino a renovarnos. Se trata de transformar, renovar. Recuerden, conformar de afuera para adentro, transformar de adentro para afuera.
Si hay algo importante que les quiero dejar hoy, en esta mañana, y ya estamos terminando, es que tú y yo no necesitamos que vuelva esa normalidad. Lo que necesitamos que venga es un nuevo entendimiento. Lo que necesitamos que venga es una nueva conciencia de lo que tenemos para poder no cometer los errores que cometimos en el pasado. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en esto como una nueva oportunidad que Dios nos está dando. ¿Cuánta gente no se ha muerto? ¿Cuánta gente querida hemos perdido? Que ya no tienen esa oportunidad que tú y yo sí tenemos de vivir un día más, de poder volver a empezar. Si tú tienes a alguien con el que tienes una situación, un disgusto, es el momento de dejar ir eso y conformar un nuevo corazón. Llama, toma la iniciativa, recupera las relaciones. Si tienes un negocio que has abandonado, es el momento de retomarlo, pero con una nueva mentalidad. Si tienes un sueño que estaba engavetado, este es el momento de agarrar ese sueño y decir: el nuevo yo, esta nueva criatura, este nuevo corazón está dispuesto a aprender nuevos hábitos para que este sueño no se me vaya de las manos. Si tú y yo estamos buscando construir un mejor mundo, necesitamos eso, muchachos. Necesitamos esa normalidad que sea ahora la normalidad de la fe, la normalidad de la esperanza, la normalidad del aprecio, la normalidad que sea normal creer, construir, apostar un mejor futuro, obviamente. Eso es, a eso nos está llamando Dios, a esa normalidad. ¿Cuándo volveremos a ser normales? Cuando nos transformemos de adentro hacia afuera. Ese es el mensaje. Ahí está. Tú y yo necesitamos transformar nuestro interior. Dios nos dio un nuevo corazón, pero ese corazón necesita nuevos hábitos. Y esos nuevos hábitos los vamos a adquirir cuando tengamos eso que llaman entendimiento, renovación del entendimiento. Ahí, cuando tú entiendes, cambias los hábitos. Cuando entiendes que lo que te hace daño no te lo tienes que comer, cuando lo entiendes no te lo comes, pero cuando no te lo entiendes te lo sigues comiendo. Cuando tú entiendes que el ejercicio es bueno para la mente, tú haces ejercicio. Cuando no lo entiendes, no lo haces. Cuando tú entiendes que tienes que salir a vender para poder lograr posicionar tu producto, tu marca, tu negocio, tú sales. Pero cuando no lo entiendes, no lo haces. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entendimiento. Renovar el entendimiento para poder adquirir el hábito. Y ese hábito, con un nuevo corazón, construimos un mundo mejor. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos volver, echar el tiempo atrás, volver al pasado. Necesitamos pararnos en el presente de verdad. No volver a decir, éramos felices y no sabíamos. Saber que sí tenemos todo para ser felices, que sí tenemos todo para echar hacia adelante, que sí tenemos todo para poder construir un mejor país, una mejor sociedad, un mejor hogar. Que sí hay futuro, que hay más futuro que pasado. ¿Sí? ¿Tú sabes qué sería interesante? Que hoy hicieras una oración a Dios. Número 1, si tú todavía no has hecho una oración donde puedas reconciliarte con Dios. Y fíjate cómo te lo estoy diciendo. Una reconciliación, porque Dios siempre te ha querido, pero nosotros somos los que nos hemos salido de la ecuación. Dios siempre ha estado allí. La Biblia dice, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Los seres humanos cambiamos. Pero Dios está ahí. Y Dios está mandando un mensaje hoy para ti, que a lo mejor has estado alejado. En estos días hablaba con una persona y yo le decía, ¿pero qué te impide tener una mejor relación con Dios? Y me dice, me da pena, porque yo siento que yo no me lo merezco. Y yo le digo, es que ninguno de nosotros se lo merece. El chiste es ese, el chiste es que sin merecernos nosotros el perdón, Dios nos perdonó. No es al revés, ¿no? No es al revés. No es que tú te equivocaste, ahora Dios no quiere nada contigo. No es al revés. Te equivocaste, Dios quiere sacarte de ahí. Quiere hacer algo contigo. Dios no vino para el inmaculado, para el que no se equivoca, para el perfecto. No. Dios vino para el que está enfermo, para el que no puede, para el que siente que no puede, para el débil, para el que está perdido. Y si tú estás ahí, no dejes pasar la oportunidad que Dios hoy te está dando
de poder confesarlo como su Señor y Salvador. Solamente hay un camino hacia Dios, y es a través de Jesucristo. No hay, no, Rafael, pero yo soy bueno. Mira, usted puede ser la Madre Teresa de Calcuta, pero si usted no confiesa a Dios, lo que usted sea bueno no es tan bueno como la cruz de Cristo que Él pagó por ti y por mí. Rafael, yo leo la Biblia. Buenísimo. El diablo se sabe la Biblia. No solo la lee, se la sabe. Desgraciado. ¿Sí? Pero yo voy a la iglesia. Los demonios se la pasan en la iglesia. No es ir a la iglesia, leer la Biblia, ser bueno. Es reconocer que Cristo es el único camino. Porque por muy bueno que tú y yo seamos, en el fondo hay algo malo de nosotros. Por muy inmaculado que seas tú, tienes malos pensamientos, has mentido. Mentirita blanca es una mentira. ¿Sí me explico? Nos vamos a equivocar. Necesitamos con nuestros errores ponernos allí, en la sombra de la cruz, para que nos cobije esa cobertura. ¿Sí me explico? Porque cuando tú reconoces a Cristo, Dios no ve tu pecado, ve la cruz. Y esa cruz paga el precio por tu pecado y por el mío. Eso es lo número uno que tenemos que hacer. Tenemos que pedirle a Dios que nos inscriba en el libro de la vida. Hay una oración bellísima que puedes hacer que la llamamos la oración de fe. Si no sabes cómo hacerla, si necesitas esa oración, escríbeme al 0414-340-3023. Anótenlo por allí. 0414-340-3023. Yo se la envío. Y si quiere la hacemos juntos. Yo le envío la oración. Es una oración bellísima, donde reconoces que necesitas un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, una vida nueva. Y de ahí en adelante Dios va a configurar el resto de las cosas. No vamos a ser perfectos, pero vamos a ser aceptados por Dios. ¿Sí? Qué bonito. Y lo segundo que tenemos que pedirle a Dios es que nos ayude a salir del faraón. Todos tenemos un faraón que nos lleva a la esclavitud. Todos tenemos un faraón que nos obliga al mal hábito, a la pérdida. Pídele a Dios que te ayude a salir del faraón. Pídele a Dios que nos dé el milagro de una mente nueva. Una mente nueva con nuevos hábitos, un entendimiento nuevo con nuevos hábitos, porque ya tenemos un nuevo corazón en Cristo, pero ahora necesitamos una mente nueva con nuevos hábitos. Que nos enseñe a relajar, a dejar ir. Lo que no podemos controlar, lo dejamos ir. Hagan esa oración. Pídanle eso a Dios con todo el corazón. Y eso es lo que Dios nos va a dar. ¿Ok? Para mí es un gusto compartir con todos ustedes este mensaje. Desearles un día espectacular y que Dios me lo bendiga.